Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que tenga un lindo día. Hay un tema que es muy delicado, pero muy importante. No es popular tampoco porque llega muy cerca de cada uno de nosotros. Pocos predicadores trata este tema desde el púlpito porque sabe que si habla mucho de eso pierde su popularidad. El tema es el pecado y nosotros. El pecado y nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, habla de una forma muy amplia del pecado, de tapa a tapa. Habla de su origen, habla de su naturaleza, habla también de la consecuencia de eso. Y nos enseña también que el pecado en sí, por más pequeño que sea ese pecado, tiene la misma consecuencia como un pecado grande, como nosotros lo vemos como seres humanos. Tiene la misma consecuencia. Lo llaman la segunda muerte, la separación eterna de Dios, el castigo eterno de Dios. Bueno, está totalmente perdido, condenado por causa del pecado. La Biblia habla bien de eso. Bueno, el pecado puede ser muchas cosas. Y el pecado es algo que nos separa de Dios. Puede ser incredulidad, puede ser rebeldía contra Dios y su voluntad, puede ser violación contra sus principios morales y éticos y las leyes de Él. Puede también significar maltrato con nuestro prójimo, de mentira, malas palabras, de odio. Bueno, la lista es muy larga en cuanto a esto, lo que puede ser un pecado. Es una cosa tremendamente seria, podemos decir, y lo peor de todo es que no hay remedio. Es como una pandemia, como COVID-19. Allá sí los científicos están produciendo remedios para poder protegerse contra esa enfermedad y también de salvar la vida de los que están enfermos en eso. Pero el pecado es mortal, segunda muerte, eternamente, y no hay remedio. Yo no puedo sacar mi pecado de mí mismo y de otro tampoco. Ningún ser humano puede hacerlo, por más que esforzamos, por más que nosotros castigamos a nosotros mismos, por más ofrenda que damos, por más horas que estamos en lo oculto, por más obra buena que podemos hacer con nuestro prójimo, no quita el pecado para nadie. Y nadie, ningún ser humano aquí puede sacar mi pecado. Hay una sola cosa. Y es esto que es fantástico. Y esto es la buena noticia para toda la humanidad. Es Cristo Jesús, su obra expiatoria en la cruz del Calvario y su sangre bendita que puede lavar el pecador de todos los pecados. Él lo hizo, llevó los pecados en sí mismo y por la fe en Él y aceptar su obra en la cruz de Gólgota, podemos nosotros ser salvos y limpiados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No queda nada entonces. No es así que Él, perdona y limpia una parte, y la otra parte tengo que, solucionar en otra forma, o tal vez con otros seres humanos o algo así. De toda maldad. No queda nada. Así es. Es fantástico ese remedio que el Señor ha dado a nosotros.
cuando el Señor mandó a sus discípulos de predicar el Evangelio sobre todo el mundo. Él dio ese remedio a la humanidad, el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, que habla del Cristo y su obra en la cruz de Calvario, y que Él es el Salvador, el camino y la verdad y la vida, la fe en Cristo Jesús. Nosotros estamos rodeados de gente que sufre de esa pandemia del pecado, están condenados a la muerte. ¿Y qué hacemos nosotros para salvar la vida de ellos? Si nosotros no encontramos una persona enferma de pandemia de COVID-19, hacemos todo para salvar la vida. Llevamos a la persona al hospital, al sanatorio, al médico, algo así de ese estilo, para rescatarla. Pero el pecado es peor que COVID-19. Se trata de una muerte eterna, separación eterna de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Vemos la gente alrededor de nosotros todos los días, en la calle, en el supermercado, en el trabajo, en la escuela, lo que sea. Pero ¿qué hacemos nosotros para salvar a ellos? Tú y yo tenemos el remedio y la responsabilidad está sobre nosotros. Y si no hacemos nada, es omisión. Lo dejamos, que se arreglen ellos nomás. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros? No. Tú y yo tenemos que rendir cuenta delante de Dios. El remedio está dado. Costó la vida y la sangre de Cristo para hacerlo. Y no podemos nosotros de menospreciarlo para nada, en ninguna forma, en ninguna manera. A veces pasa que un hermano entre nosotros cae en pecado, fracasa. Bueno, es una cosa muy triste. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos como la Biblia dice, nos acercamos, nosotros hacemos todo para salvar a la persona. Bueno, apoyamos, consolamos, aconsejamos con todo, oramos con la persona para que vuelva otra vez en comunión con Dios y que el pecado sea quitado. ¿Hacemos esto o le dejamos que se arregle él mismo? Él fracasó, era horrible que le hizo. No le dejamos así nomás, pero no llevamos ninguna responsabilidad. Lavamos nuestra mano, que siga solito como quiera o solita como quiera ella. Y en esta forma esa persona muere, tal vez eternamente. Y nosotros no hacemos nada. Es omisión y es pecado. Y pecado nuestro es tal vez peor de que aquella persona tiene. Mi amigo, esto es muy serio el asunto. Es tremendamente serio y hay que pensarlo fuerte, fuerte. Y tal vez, bueno, los que rodean a la persona, el creyente que ha caído, comienza a comentarlo, calumniarlo y agregar la historia más todavía. Está señalándolo, tal vez rechazándolo, tal vez expulsando a la persona. Y está hablando. Esas personas que entran en ese gremio deben ponerse el barbijo y callarse y tapar la boca. Y también lo que rodea a esa persona debe tomar distancia para no ser contaminado, porque está contaminando con un veneno mortal, horrible. Por eso, queridos, debemos tener mucho cuidado con esto, el trato con el pecado. Y el tema, el pecado en nosotros, es por lo tanto muy importante. Debemos tener conocimiento cómo proceder en las diferentes formas y maneras. Y no se olvide jamás que tenemos el remedio, el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, y hagamos todo para salvar la gente de la muerte segura. Que el Señor te bendiga ricamente.
Tal vez estos estudios pequeños y también los relatos que tengo y los videos que estoy cargando en YouTube ha significado algo para ti, tal vez para edificación, inspiración o conocimiento, lo que sea. Puedes tal vez recomendar esto a tus amigos y tus amigas, que tú como ellos también puedes suscribirse para poder recibir aviso cuando yo cargo algo nuevo. Nos veremos entonces y que el Señor te bendiga.